Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, padre, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en un Así programa es, qué más. bueno, me da mucho Cintia, gusto. buenas noches. Muy bien. Sean todos bienvenidos a un programa más, a una edición más de nuestro programa, Diálogo entre Fe y Psicología. Estamos en el tiempo del Adviento, tiempo que nos prepara hacia la Navidad, hacia la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Nuevamente, el reencontrarnos otro año entre nosotros y con Dios es una oportunidad que se nos da. Y el tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza, un tiempo de confianza, un tiempo de trabajo en el interior. Y caminar en el Adviento es prepararnos, ¿verdad?, para celebrar y saber que Jesús se ha hecho uno como nosotros y que está entre nosotros. Por eso, en esta edición de este programa, un servidor, el padre Cristian Andrade, el psicólogo Antonio, pues nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes. Psicólogo, si te parece, hacemos una oración, vamos a encomendarnos al Señor. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Nos encomendamos a María Santísima, ella también que es la mujer del Adviento y que nos enseña a prepararnos para recibir a su Hijo amado. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues arrancamos nuestro programa. Muy bien. Sí. Hoy vamos a ver la novena propuesta irracional, el noveno pensamiento irracional, que, como lo decimos cada semana para poder estar en contexto y recordar, son los pensamientos, las formulaciones, ¿no?, de los pensamientos irracionales más comunes que tenemos los seres humanos, ¿no?, las personas. Y recuerdo nada más que estos 11 pensamientos, ya estamos en el noveno, son fruto de una investigación, de cuestionarios, de entrevistas, de observación clínica, de investigaciones de mucho tiempo por parte de Albert Ellis, que es el autor de estos 11 pensamientos irracionales más comunes, y que pues los pone él como realmente lo que más comúnmente encontró en todo ese gran universo de personas de todas las edades, ¿no?, de muchas condiciones sociales, de muchas edades, de situaciones de mucha diversidad, ¿no? Entonces, algo que nos dice esto es que realmente esos pensamientos son verdaderamente de presencia o de vigencia universal, ¿no? Es decir, todos los seres humanos de alguna manera los tenemos, redactados de una forma, redactados de otra forma, pero que el espíritu, que la palabra, el sentido del pensamiento pues va encaminado, ¿no? Por ejemplo, el de hoy, el noveno pensamiento irracional, la nueva propuesta irracional, dice, padre, algo que realmente, y creo que vamos a platicar un poquito acerca de eso, que tan común realmente, y creo que cuando lo escuchemos nos vamos a dar cuenta que sí es verdaderamente común. La novena propuesta irracional se reza de la siguiente manera: mi pasado determina mi presente y mi futuro. Lo repito de nuevo: mi pasado determina mi presente y mi futuro, ¿no? Esto significando pues que si algo malo ocurrió en mi vida,
pues va a seguir ocurriendo constantemente y va a estar no solamente ocurriendo, sino que determinando, ¿no? Con la palabra determinar, el determinismo famoso que ha existido en muchas de las ciencias humanas, ha existido este concepto, ¿no? De determinismo filosófico, determinismo racional, determinismo psicológico, ¿no? Entonces, y eso se extiende, determinismo económico, determinismo social, en fin, todas las áreas, todos los ámbitos, muchas ciencias han tomado de alguna manera este concepto de determinismo, y en todos, ¿no? Con las diferentes variaciones que existen de acuerdo al ambiente o situación que nos refiramos, pues todos el denominador común es que es algo que es de una manera y que no puede ser de otra, ¿no? Es tremenda, ¿no? La palabra determinismo, es muy fuerte el concepto, es decir, estoy determinado a hacer tal cosa, ¿no? O sea, estamos hablando y negando con esta frase pues toda posibilidad, ¿no? De decidir qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? No sé cómo lo veas tu padre. Sí, efectivamente, y creo que en el mundo actual, en la sociedad actual, pareciera que influye mucho ese pensamiento, ¿verdad? Es correcto. Y lamentablemente, al influir mucho esa idea, ese pensamiento en la mente del ser humano, pues se puede llegar a una situación, a un vacío inclusive personal o a una manera de actuar tan lamentable, ¿verdad? Pero sí, creo que es uno de los aspectos que en la sociedad actual, en el ser humano actual, se vive, ¿verdad? Y está muy fuerte, claro. Es correcto. Y pues estamos hablando pues de cuando en mi diálogo interno, que normalmente cuando está inscrita esta frase o esta propuesta irracional en mi diálogo interno, más temprano que tarde, como se dice, lo vuelvo y lo saco a mi diálogo público, ¿no? Es decir, lo digo muchas veces, y tanto lo que está en el diálogo interno como en el público es algo que definitivamente va guiando, ¿no? mi pensamiento, evidentemente, mis emociones, mis sentimientos, mis reacciones, decisiones y conductas. Entonces, va guiando realmente eso. Entonces, si yo tengo esta frase, esta propuesta irracional en mi diálogo interno, y estamos hablando desde el mismo inconsciente, que constantemente o con frecuencia, de manera muy aleatoria o azarosa de alguna manera, el inconsciente empieza a lanzar una serie de palabras, situaciones, pensamientos que provienen más bien de recuerdos, de experiencias pasadas nuestras, y entonces surgen, se hacen públicas, por decirlo así, a través de nuestras palabras y a través de nuestras conductas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, pues, no creemos de alguna manera, aunque digamos que sí con nuestras palabras, pero con nuestras decisiones y con nuestras acciones, de alguna manera negamos la capacidad de poder decidir por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es algo verdaderamente gravoso, ¿no? Es dañino para nosotros los seres humanos, pensar que mi pasado, sin ninguna opción posible, va a determinar y determina mi presente y mi futuro. Entonces es algo verdaderamente de cuidado, ¿no? Sí, efectivamente, y creo yo que tener ese tipo de pensamiento nos neutraliza, ¿no? Y sobre todo también nos lleva a no buscar lo novedoso, lo que puede ser bueno en lo novedoso, porque así como que estamos bloqueados pensando que lo que me sucedió, o sea, en el pasado, es lo que me va a determinar, ¿no? Pero creo que pienso yo que es uno de los aspectos que a veces el ser humano caemos en ese error, ¿verdad? Es correcto. Entonces, esto es algo que es interesante, porque hay ocasiones que constantemente podemos decir, y en todos los casos, Padre, empezando con tu servidor, si nosotros analizamos, por ejemplo, nuestro pasado, podemos encontrar, ¿no?,
y este es un ejercicio que les voy a invitar a que hagan allá en casa, podemos encontrar algún evento que haya marcado nuestra vida, ¿no? Y vamos a llamarlo, con el adverbio tristemente, de manera negativa, ¿no? Cuando recordamos ese evento nos sentimos tristes, nos sentimos a veces enojados, nos sentimos atacados, nos sentimos simplemente, como decimos comúnmente, nos sentimos mal, ¿no? Cuando recordamos algún evento o incluso también alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Creo que tú lo has escuchado muchas veces, Padre, en confesionario y en pláticas con las personas. Yo lo he escuchado muchísimas veces con muchos clientes en consulta, donde dicen que hay ciertas etapas de su vida que no les gusta recordar, ¿no? Yo he oído, por ejemplo, que dicen, no me gusta recordar cuando era yo niño o cuando era yo niña, ¿no? Y te van explicando una serie de situaciones, te van diciendo por qué tal vez papá, mamá, tal vez alguien del mundo adulto se mostraba como muy autoritario, incluso como agresivo, recordaba, por ejemplo, el pensar en su infancia. Mucha gente le hace recordar, por ejemplo, cuestiones de debilidad, cuestiones de limitaciones, situaciones tristes, ¿no? Y es bastante común decir, no me gusta recordar mi infancia, ¿no? Por diferentes situaciones. Yo he escuchado, por ejemplo, desde situaciones, por ejemplo, literalmente que digan, es que nosotros éramos muy pobres cuando éramos pequeños, ¿no? Y hay gente que no le gusta recordar eso. Ciertamente, pues cada quien puede recordarlo y tiene derecho a recordar lo que uno quiera, ¿no? Pero llama la atención cómo hay personas que dicen, no me gusta recordar mi infancia porque era yo muy pobre, ¿no? Porque pasamos muchas necesidades, pasamos muchas carencias. Y entonces cuando uno empieza a darse cuenta de estas situaciones, por ejemplo, pues de las carencias que muchas familias tuvieron o tienen desde con hijos pequeños, pues de ahí salen muchas cosas. No estoy justificando la pobreza, ¿no? Pero hay muchas situaciones que se dan en situaciones de necesidad que la gente aprende cosas que en otras situaciones no aprenden las personas, no aprendemos las personas, ¿no? Situaciones de carencias, de limitaciones, por ejemplo, a veces nos hacen ser más fuertes, ¿no? A veces nos hacen ser más creativos, ¿no? Y algo que me parece maravilloso, ¿no? Nos hace tal vez ser más agradecidos, o sea, valorar mejor lo que tenemos, aunque sean cositas pequeñas, ¿no? Pero valorarlas realmente, ¿no? Entonces, hay personas que dicen no me gusta recordar mi infancia, algunos dicen no me gusta recordar cuando vivimos en tal lugar, ¿no? Cuando vivíamos en tal lugar no me gustaba, ¿no? Desde no me gustaba la casa, no me gustaban los vecinos, no me gustaba no sé qué, hasta situaciones ya más complejas, ¿no? Es decir, no me gustaba porque mis papás se peleaban mucho, ¿no? O mi papá estaba, o mi mamá, en fin, situaciones que van recordando situaciones difíciles, ¿no? Pero la situación no es haber tenido épocas difíciles, ¿no? Porque esto, creo, Padre, que todos hemos tenido épocas difíciles de una u otra manera, ¿no? El punto aquí, y esto es lo que aparece en esta novena propuesta irracional, es cuando creemos, y estamos convencidos de que algo que pasó en mi pasado va a seguir y va a determinar mi presente y mi futuro, ¿no? Y generalmente son cosas tristes, cosas negativas, que las calificamos como tales, y entonces significa que mi presente y mi futuro van a seguir siendo negativos, ¿no? Como tú decías, nos limita, ¿no? Nos ciega en muchas cosas, dejamos de ver muchas situaciones que se van dando todos los días, ¿no? Como para poder ir superándonos, por decirlo de alguna manera. Entonces, es realmente, pues, de cuidado el hecho de pensar y de tener este pensamiento y pensar, convencernos de que nuestro pasado va a determinar o determina nuestro presente y nuestro futuro. Hace poco conversando con una persona, fíjate que me platicaba que, bueno, ciertamente está muy joven, y me decía, padre, yo no me quiero casar. Me lo decía entre broma y también seriamente, ¿no?
Entre broma y broma, la verdad se asoma, dice el dicho. Le digo, ¿por qué no te quieres casar? Dice, lo que pasa es que cuando yo era niño, volvemos el pasado, ¿verdad? Sí. Siempre miré que lamentablemente en mi casa hubo mucho alcoholismo, hubo situaciones muy difíciles que yo de niño recuerdo, entre ellas decía esta persona, las carencias por lo mismo del alcohol y por razón de... Entonces, ahora a esta edad a mí me quedó muy marcado esto, decía esta persona. Y yo pienso que yo no quiero que se repita eso, no quiero repetir eso cuando yo tuviese una esposa o hijos. Y por eso no me quiero casar. Claro, ya en un diálogo yo trataba de comentarle, ¿no? Que, o sea, como decimos, no es que el pasado condicione lo que yo puedo emprender, lo que yo puedo proyectar o planear para mi vida. Y hay muchos aspectos y factores que la persona vive para que lo que en el pasado se vivió, pues no se repita. Y es cuando el entusiasmo, el gozo, el plantearse un objetivo, el empeño que también se ponga, el futuro, el presente y el futuro pueden ser una maravilla. Y no se tiene que repetir lo que en el pasado ya se vivió, ¿verdad? La persona decía, bueno, ya medio lo pensé, decía. Sí. Así es. Como que me está convenciendo, padre. Así es. ¿No? Así pasa. Sí, es cierto, es muy común. Y el hecho de que tengamos en el pasado recuerdos difíciles, de épocas difíciles, de etapas difíciles, de personas difíciles con las que vivimos o convivimos en una etapa de nuestra vida, yo pienso que eso es, a mi manera de ver, padre, totalmente normal, ¿no? O sea, nadie, como se dice comúnmente, nadie vive entre miel y hojuelas, ¿no? O sea, la vida es difícil, la vida tiene muchas situaciones que son, pues, que tenemos que tener mucha fortaleza, tenemos que tener mucha inteligencia, tenemos que tener mucha constancia, en fin, una serie de virtudes y habilidades y capacidades, pero sin duda eso es común, es normal, ¿no? Y también hay que decirlo, que a pesar de todo eso, la vida es verdaderamente maravillosa, ¿no? El simple hecho de estar vivos, ¿no? En la salud mental, que es una de las especialidades de nosotros los psicólogos, la salud mental, definitivamente el primer síntoma de salud mental es estar contento por el simple hecho de estar vivos. O sea, ese es el primer síntoma, el primer signo de salud mental, ¿no? Entonces, eso se va traduciendo, por ejemplo, en el aprecio a la vida, ¿no? La gente que aprecia la vida, ¿no? Esto es signo de salud mental y hay una serie de situaciones. Pero, en fin, el punto es de que definitivamente el que haya habido cosas tristes, cosas malas, cosas difíciles, ¿no? En la vida del pasado, no tiene por qué determinar de ahora, ¿no? Entonces, el ejercicio que a mí me gustaría invitar a la gente, a todo nuestro público para que hagan, es que analices tu pasado y trates de ubicar si hay algo, hay algún evento, ¿no? Hay alguna época, fíjate, hay algún lugar, hay alguna persona de tu pasado que sientas que te haya hecho mucho daño, ¿no? Y que sientas hoy, después, no sé, después de 1, 2, 3, 20 años tal vez, que siga de alguna manera afectándote esa situación. Puede ser una etapa de tu vida, puede ser un lugar donde viviste que no te gustó, puede ser alguna persona o algunas personas que sientes que te hicieron daño, ¿sí? Y puede ser incluso alguna época, ¿no? que viviste alguna situación en particular, y que puedas pensar y analizar. Eso es un análisis que tenemos que hacer definitivamente introspectivo, pero que sin duda son ejercicios, padre, que tenemos que hacer constantemente para que nosotros podamos tener más conciencia de lo que somos, ¿no? De lo que somos y de lo que realmente estamos haciendo todos los días en nuestra vida. Y evidentemente, pues el pasado es importante, ¿no? Entonces, yo te invito ahí en casa que analices, que trates de ubicar
repito, algún evento que consideres que haya sido verdaderamente negativo, funesto, como se puede decir incluso, alguna época de tu vida, algún lugar que viviste en algún momento de tu vida, o alguna persona o personas, ¿no?, que tú recuerdes hasta hoy como alguien o algo que te causó daño y que hasta hoy lo sigas pensando y de alguna manera te siga afectando. Es un ejercicio interesante porque muchas veces cuando existe esto, Padre, cuando existe un evento, cuando existe una época que no nos gustó, cuando existe algo que ocurrió en nuestra vida, un lugar, una situación, una persona o personas que sentimos que nos hicieron daño y hasta hoy, después de, a lo mejor, no sabemos, muchos años, lo seguimos recordando, y cuando lo recordamos primero, son los dos parámetros importantísimos que nos pueden ser de mucha utilidad para ver qué tanto nos está afectando algo, ¿no? Los dos parámetros son la recurrencia, es decir, qué tan seguido piensas, qué tan seguido recuerdas estas situaciones que te estoy planteando, y otra que es muy importante, que podría ser como la clave, qué tan intensa o intenso es ese recuerdo, ¿no?, que viene a tu mente recurrentemente, ¿no? Si nosotros valoramos la recurrencia, es decir, la frecuencia en que recordamos algo, y la intensidad, ¿no?, y nos damos cuenta, por ejemplo, que no es muy recurrente, que bueno, y que no es muy intenso cuando realmente lo recordamos. Maravilloso, es algo que tenemos en la mente. El olvido psicológico no significa el hecho de que olvides todo lo que pasó en la vida, ¿no?, en tu vida pasada, no lo vamos a olvidar, hay cosas que no vamos a poder olvidar, ¿no? Situaciones, por ejemplo, vamos a decir, que pasaron el día en tu escuela, que no nos vas a olvidar, aunque hayan pasado 40 años. Pero ni es muy recurrente ese recuerdo, ni tampoco es muy intenso, ¿no? No hay problema, podemos decir, son los recuerdos que tenemos todos y que, insisto, el recuerdo o el olvido psicológico no significa que borres totalmente todo, ¿no? Como por ejemplo que te digan, oye Antonio, ¿tú recuerdas que ibas a tal escuela en la primaria? No, fíjate que no había tanto tiempo, que yo ya lo borré, ya ni me acuerdo dónde fui. Pues claro que me acuerdo, me tengo que acordar, ¿no? O si tuve un accidente muy importante, grave, ¿no? Cuando era yo pequeño, me voy a decir, no me acuerdo, ya lo olvidé. Por supuesto que lo recordamos, ¿no? O situaciones difíciles, ¿no?, que pasaron en mi vida. Por supuesto que las recuerdo, y eso es algo común, es el recuerdo que tenemos, los recuerdos que tenemos. Lo que yo tengo que ver es qué tan recurrente es ese recuerdo y qué tan intenso. Esos dos criterios, esos dos parámetros, van a decirme si ese recuerdo o ese evento que pasó, o ese lugar donde yo vivía, esa época de mi vida, o esa persona o personas que pasaron en mi vida y las recuerdo como algo que no me gusta o que no me gustó en ese momento. Esos dos parámetros me van a decir si realmente es algo que simplemente está en mi pasado, pero ahí está, sentado donde debe estar, en el que es el pasado, o cuando regresa, recurrentemente e intensamente, me sigue dañando, ¿no? Esto es algo importante, y entonces ahí estamos hablando de este noveno pensamiento racional. El pasado determina mi presente y mi futuro. Entonces es muy interesante. Yo te invito a que lo analices. Analízalo en tu casa, tú sola, tú solo. Trata de ubicar y recordar si hay algún evento, ¿sí?, si hay alguna persona o personas, si hay algún lugar o lugares donde viviste, si hay alguna época de tu vida que no te guste el lugar porque la recuerdas como algo feo, como algo negativo, como algo malo, literalmente, como decimos. Entonces, que puedas utilizar estos dos parámetros, ¿no? ¿Qué tan recurrente es eso y qué tan intenso? Fíjate que ahorita que decías eso, Antonio, en el ámbito de la confesión y de escuchar a las personas de la dirección espiritual, cuán importante es que la gente haga ese ejercicio que tú acabas de decir, porque uno percibe cuando hay situaciones del pasado que siguen afectando el presente, que siguen condicionando el presente y que bloquea para un futuro próspero o lo que sea.
uno percibe como es necesario, como se dice en el ámbito espiritual, purificar todo eso, o sea, liberarse de todas esas situaciones, porque totalmente. Los resentimientos, concretamente en personas que le hicieron daño en el pasado, mientras están acá y acá, como decimos, en la mente y en el corazón, la persona lamentablemente se va a ir haciendo un daño al recordar que ciertamente el daño ya estuvo en el pasado, pero cuando la persona no purifica eso que vivió, ¿verdad? Que lamentablemente está ahí, pues se da una situación que en el ejercicio de la dirección espiritual se habla de un tratar, inclusive pedirle a Dios purificarnos de esos resentimientos, de esos recuerdos malos, ¿verdad? Correcto. Y es tan importante para que la persona pueda seguir progresando, sin duda, este caso, en el aspecto espiritual. Sin duda. Sí. Y lo que hemos dicho en muchas ocasiones en este diálogo de psicología y fe, cuando humanamente no se manejan adecuadamente las cosas, como por ejemplo un punto que es el rencor, ¿no? El odio, cuando humanamente no se maneja adecuadamente, la gracia que Dios nos da para que nosotros podamos sentirnos perdonados y perdonar, no funciona igual, o sea, tenemos nosotros que humanamente manejar algo. Es al principio que lo hemos dicho varias veces, tú mismo lo recordarás, cuando decimos que la gracia no sustituye la naturaleza, ¿no? La perfecciona, la eleva, ¿no? La hace más poderosa, más grande, más fabulosa, maravillosa, cualquier adjetivo que queramos poner, pero no la suple. Es decir, si una persona humanamente no es capaz de perdonar, no va a poder perdonar realmente, no va a poder sentir lo que realmente, y al hablar de sentir no estoy hablando nada más de sensaciones pasajeras, ¿no? Sino de ese sentir que es el que deriva del pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento, la razón, provoca sensaciones, ¿no? Emociones que son reacciones, afectos que son relaciones, y sentimientos que son mucho más estables. Todo eso lo siente la persona, eso es algo que se siente y tiene mucha consistencia ontológica, incluso psíquicamente hablando. Entonces, el punto es que cuando la persona humanamente no está dispuesta al perdón, definitivamente podemos tener los 7 dones del Espíritu Santo, pero la persona no va a proceder lo que le corresponde hacer. Entonces, y Dios nos suple, ¿no? Dios nos ayuda, nos levanta, pero si nosotros no queremos, simplemente no pasa nada. Entonces, es interesante. Entonces, el ejercicio, insisto, ahí en casa, trata de ubicar, lo repito porque es muy importante y estoy seguro que te hará mucho bien, que trates de ubicar algún evento, algún lugar, alguna época de tu vida que no te guste, alguna situación o circunstancia, o alguna persona o personas que sientas que te hayan hecho daño y que puedas realmente ver qué tanto te sigue afectando esa situación, ¿sí? Y los 2 parámetros, insisto, recurrencia e intensidad. Si es recurrente, es decir, si frecuentemente estoy pensando en eso, lo estoy recordando, y es algo que pasó hace 20 años, ¿no? O aunque sea la semana pasada, ¿no? Pero si lo sigo pensando con mucha recurrencia, con mucha intensidad, significa que me está afectando, ¿no? Entonces es algo pues importante. Muy bien. El determinismo, entonces, decíamos que cuando nosotros hablamos de que el pasado sigue, que determina mi presente y mi futuro, estamos hablando pues del determinismo, y por ejemplo hablaríamos de un determinismo psicológico, por ejemplo, ¿no? Pensar, es decir, el determinismo psicológico como algo donde la persona no tiene la libertad, ¿no? Para poder decidir algo, ¿no? O sea, algo que pasó es lo que me define, ¿no?
la persona piensa que no tiene la libertad, no tiene libre albedrío para poder decidir algo diferente a lo que ha pasado antes, ¿no? Pensamos que lo que pasó va a seguir pasando, pasó que eso malo que me pasó me va a seguir determinando mi presente y mi futuro. Entonces, no somos, en otras palabras, somos personas, no somos libres, no tenemos la libertad para poder, la capacidad o la habilidad o la capacidad de poder pensar cosas diferentes a las que en un momento dado me ha pasado, ¿no? O sea, y esto es algo que determina a la persona, ¿no? O sea, tú piensas esto y así, no puedes pensar otra cosa, ¿no? Entonces eso es algo que definitivamente nos limita y nos coarta, ¿no? Socialmente hablando, Padre, vemos nosotros continuamente determinismos sociales, ¿no? Así es. El hecho, por ejemplo, y desde cosas en todos lados, no solamente aquí en Mérida, en todos lados, ¿no? Como hay gente que piensa, que dice, bueno, la gente que vive en tal lugar, bueno, pues eso sí tiene más oportunidades, y no estamos hablando de la cuestión económica nada más, de la situación, que definitivamente económicamente hay diferencias muy notables, ¿no? Sino estamos hablando de lo que realmente la persona puede hacer, de lo que la persona puede desarrollarse, de lo que la persona puede realmente realizar, de lo que la persona puede proyectar, sus proyectos, sus sueños, sus esperanzas, todo lo que la persona pueda hacer, ¿no? Y entonces, un determinado social, por ejemplo, es que los que viven en el norte, que los que viven en el sur, que los que viven en el poniente, que los que viven... Y eso es socialmente hay una serie de determinismos y hay gente, ¿no?, que se cree realmente eso, ¿no? Y para mí el fruto más dañino de un determinismo social en ese aspecto es que me haga pensar y creerme a mí que soy mejor yo porque vivo en las Américas y no vivo en Comché, ¿no? O porque soy de Mérida y no soy de tal lugar, ¿no? O esta persona es mejor porque es del DF, o porque es de Monterrey, o porque es de tal lugar, o que estos son peores porque viven en tal o vienen de tal lugar. O sea, es una serie de situaciones que sin duda habla de determinismos, ¿no? O sea, es algo totalmente irracional. O sea, todas las personas somos iguales, eso es cierto, ¿no? Y hay gente que está convencida que no es así, ¿no? Hay gente que está convencida, por ejemplo, ¿sí?, que para que una persona pueda ser exitosa, pueda ser feliz, pueda ser una persona que se realice, por ejemplo, debe tener muchos grados académicos, ¿no? Y dentro de la academia, por ejemplo, estamos en algún momento en ambientes de universidades, piensan, es que si tú estudias en tal universidad, entonces va a ser fabuloso, ¿no? Y hay papás, por ejemplo, que dejan hasta de comer para pagarle una universidad a sus hijos, que realmente no es, a fin de cuentas, lo que va a determinar que el hijo o la hija sean exitosos en la vida, ¿no? Entonces, o felices, que a fin de cuentas es lo más importante. Entonces hay una serie de determinismos sociales que hay que tener mucho cuidado. Y todo viene de esto, ¿no? Mi pasado determina mi presente y mi futuro. Es decir, de donde yo, socialmente, de donde yo soy, va a determinar mi presente y mi futuro. Cuando realmente creo que no tiene mucho que ver el hecho de dónde nací, o el hecho de dónde estudié, o el hecho de dónde vivo, o el hecho de qué tamaño es la casa donde vivo, o de qué coche, qué marca de coche es la que manejo, y una serie de situaciones que van como haciéndonos creer que necesitamos eso para poder entonces nosotros desarrollarnos adecuadamente, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, efectivamente es muy engañoso el tener una idea así, ¿no? El pensar que solamente si yo considero que mi pasado, que si tengo alguna propiedad o algún aspecto que me puede determinar, ¿no?, quién soy. Y en el peor de los casos, fíjate, ahorita que decías eso, a veces con los jóvenes percibe uno eso. Si ellos fuesen de alguna condición, ya sea económicamente, pues algo fuerte o alguna condición económica no muy fuerte, a veces se piensa eso, que no hay oportunidades para ser pues grandes profesionistas, cuando no.
tú vas determinando en la medida que le pones el empeño, que te esfuerzas con tus propios recursos personales para ser mejor estudiante, mejor profesionista, etcétera. Y no tiene que ser que si yo soy de una familia que tiene o no tiene económicamente, y uno lo percibe mucho en los jóvenes. Triste es cuando hay un determinismo en los jóvenes. Es cierto, sí. Tristemente, ¿no? Pero cuando uno ve jóvenes que no se dejan influenciar por ello, pues ellos se esfuerzan. Ahora sí que se desgasta su mente, sus pestañas por sus propias fuerzas y logran ser las personas que quieren, ¿no? Es cierto. Y no se determinan por el pasado. No hay determinismos ni sociales ni económicos, ni en ningún sentido, que a fin de cuentas se está hablando de que somos libres para poder nosotros, ¿no? Hay una frase que es muy trillada, pero tan trillada como cierta, que uno es el arquitecto de su propio destino. Eso es sin duda. Y cuando se habla de que cada uno, yo soy el arquitecto de mi propio destino, no estoy hablando de los determinismos que me están conduciendo hacia algún lugar, ¿no? Estamos hablando más bien del libre albedrío, de la libertad que tenemos de poder decidir qué queremos hacer y hacerlo, ¿no? Con el esfuerzo, con el sacrificio, con todo lo que comporte, pero lo hacemos y podemos hacerlo, tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y el mismo estatus social, por ejemplo, es un determinismo, ¿no? Es decir, no es que yo nunca voy a poder ser feliz porque yo alguna vez escuché a un señor yucateco que vivía en el DF, que decía, mi gran sueño es tener un coche importado, ¿no? ¿Es malo tener un coche importado? No, absolutamente, ¿no? Si lo puedes tener, si tienes el dinero para tenerlo bien habido, ¿no? Bien ganado, maravilloso, puedes tener y es fabuloso. El problema es qué es lo que vas a hacer o a qué estás dispuesto para poder lograr eso. Ese es el gran peligro o el gran riesgo, ¿no? Ese sofisma tremendo que ha hecho mucho daño y lo seguirá haciendo, que dice que el fin justifica los medios. Eso es tremendo, ¿no? Si yo digo eso, yo quiero tener un coche importado, y si yo estoy convencido de que el fin justifica los medios, entonces no me importa que te tenga que robar a ti, ¿no? O que tenga que robar en mi trabajo, o que tenga que hacer trampas, o que tenga que hacer mentiras, o una serie de situaciones, porque yo quiero eso y lo voy a lograr, y no me importa qué tengo que hacer, ni porque encima de quién tengo que pasar, ¿no? Entonces, ese es un problema, es un determinismo económico, pensar que eso me va a dar a mí el éxito, la felicidad o el sentirme pleno, que no es cierto, ¿no? Entonces, una serie de determinismos sociales y económicos que cada vez se hacen como que no sé qué piensas tú, padre, pero como que se están remarcando más, sí, ¿no? Se están remarcando más que el que tiene más es el mejor, ¿no? Si tienes más, eres mejor. Si te vistes mejor, si tienes ropa más cara, si tienes zapatos más caros, si tienes casas muy grandes, si tienes coches muy caros, eres lo mejor que puede haber como persona. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto, ¿no? La gente que tiene mucho y es buena gente, que bueno, pero no son buenas gentes porque tengan mucho, son buenas gentes porque tienen y han decidido ser buenas personas, ¿no? Ese es el punto que tenemos que hacer. La decisión está en nosotros, no está en el pasado, no está afuera, está dentro de nosotros, ¿no? Es algo pues interesante. Y fíjate que ahorita hay entre discusiones, confusiones, ¿no? Que no sé qué sea más fuerte, si la discusión o la confusión en temas, padre, como por ejemplo las situaciones de género, ¿no? Las situaciones de género, de niños, de niñas, de hombre, de mujer, que me parece, al menos en mi manera de verlo, ya milenariamente está determinado quién es hombre y quién es mujer, ¿no? Y determinado no por los miles de años nada más, sino porque naturalmente está determinado quién es hombre y quién es mujer. No hay realmente, a mi manera de verlo, no hay muchos puntos de que puedan haber que sean puntos de confusión o de ambigüedad, ¿no? Eso los hemos añadido nosotros. Pero en la situación de género, por ejemplo, sí hay un determinismo que me parece que hay que tener mucho cuidado, que es el determinismo de género en cuanto
mucha gente piensa hoy que ser hombre es mejor que ser mujer, ¿no? Esta persona es un gerente, ¿no? Y le pagan 100. Ese mismo trabajo se va y ponen una mujer que lo hace igual o mejor, pero como es mujer le pagan 50. Eso es decir de alguna manera, ser un hombre es mejor que ser mujer, ¿no? O el hecho de decir, bueno, socialmente se está diciendo es mejor ser hombre que ser mujer, ¿no? El hombre puede más, el hombre sabe más, el hombre tiene más posibilidades, el hombre, etcétera, etcétera. Todo dirigido a que es mejor ser hombre que mujer. Es un determinismo terrible, ¿no? Terrible, porque realmente no es mejor ser hombre que mujer, ni tampoco es mejor ser mujer que ser hombre, ¿no? O sea, los dos somos exactamente iguales. La dignidad del ser humano, hombre o mujer, es exactamente igual. Las capacidades son muy parecidas, con diferencias de género, ¿no? Con diferencias psicológicas, de manera de pensar y todo, pero que todas dirigen y que todas pueden dirigirse y lograr lo mejor que cada quien quiera hacer, ¿no? O sea, en una palabra, no es mejor ser hombre que mujer, ni es mejor ser mujer que ser hombre. Pero hoy parece que estamos pensando esto, ¿no? Y los determinismos de género, sin duda, siguen afectando más a las niñas que a los varones, ¿no? O a los hombres que a las mujeres que a los varones, ¿no? Entonces, esto es algo que también es importante, que de alguna manera, es decir, si yo soy hombre, entonces voy a poder ser más exitoso, ¿no? Si yo soy mujer, pues voy a tener limitaciones muchas y varias para poder desarrollarme y ser exitosa, ¿no? Que la verdad estamos viendo que no es cierto, porque ahorita hay muchos ejemplos de muchas mujeres que nos están dando lecciones, ¿no? De no determinismos de género, de que no es mejor ser hombre que ser mujer, ¿no? Y que tampoco, insisto, tampoco es no es mejor ser mujer que ser hombre, ¿no? Los dos somos igualmente. Pero existen este tipo de cosas, ¿no? Existe este tipo de situaciones. No hace mucho tiempo alguna persona me estaba diciendo que la iglesia es muy machista, que porque solamente puede haber presbíteros y sacerdotes hombres, ¿no? Y son situaciones muy diversas, ¿no? Situaciones de definiciones y de cosas desde cosas que mismo Jesús hizo desde un principio en el Evangelio, etc. Pero una serie de situaciones que, por eso decía al principio de esta parte del género, no sé si es más difícil la confusión o la discusión, ¿no? Se discuten muchas cosas y hay mucha confusión al respecto. Y fíjate que la iglesia siempre ha tenido una postura de hablar de siempre velar por la dignidad de la persona, ¿no? Y eso conlleva el que hombres y mujeres precisamente fuimos creados, ¿no? Por el mismo creador, valga la redundancia, ¿no? Es correcto. Y cuán importante es que también desde las familias, desde el seno familiar, se vaya educando a los hijos en eso, porque la familia es el lugar donde la persona aprende, la persona va recibiendo los valores humanos, bueno, ya desde la fe, los valores cristianos. Es correcto. Y de ahí es importantísimo el poder insistir, ¿no? A los hijos en ello, desde que tratas a la hermanita o desde que tratas al hermanito, o cuando ya son adolescentes, los modos como se hablan, como se dirigen unos a otros. Cuán importante es que desde la familia se hable precisamente de ello, sí, de ese respeto a la persona. Es cierto, claro, sí. Es cierto, donde todos somos iguales, donde todos tenemos las mismas oportunidades, donde todos tenemos, como se dice ahora, el piso es parejo para todos, ¿no? No hay pisos suaves, pisos duros, pisos blandos, movedizos, o en fin, el piso es igual para todos, ¿no? Esa es una frase que se usa comúnmente hoy. ¿Qué significa? Que somos iguales todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos la misma posibilidad de poder ser igualmente exitosos si te lo propones, claro, y si trabajas para hacerlo, ¿no? Eso es importante. Oye, ¿sí? Antonio, aquí un mensajito de Diego Bastarrachea, dice: siempre sentí abandono emocional, aunque ya no me hace tanto daño como antes. Lo recuerdo en algunas veces de mi día. Dice. Mira.
Diego. Diego Bastarrachea. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la confianza y de compartir eso. Es realmente interesante. Fíjate que este tipo de situaciones ahorita que nos dice Diego es algo que es tan común, Padre. Tú lo habrás oído muchas veces. El hecho de cuando estamos en la casa, por ejemplo, cuando somos pequeños, niños, sobre todo infantes, ¿no? De 2, 3 años, 2, 3, 5, 7, que es la etapa clave en la vida del ser humano, donde recibimos y se desarrolla todo y queda en potencia en muchas cosas para seguirse desarrollando. Pero eso que dice Diego de sentir abandono, eso es algo bastante común, ¿no? Cuando somos niños. Yo creo que todos, de alguna manera, niñas y niños, cuando recordamos, por ejemplo, nuestra infancia, podemos tener un cierto sabor como el que nos dice Diego, ¿no? Como eso que tú nos dijiste, Diego, hay ese sabor, uno se puede contemplar de alguna manera callado, en silencio, observando a la gente que está a tu alrededor, a mamá, papá, abuela, abuelo, tíos, hermanos mayores, como que uno observando de alguna manera, pues yo lo pienso de esa forma, no sé si sea así, como despistado de alguna manera, no sabes bien qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? Pero ahí estás esperando, pero hay esa sensación como de soledad, ¿no? Te sientes solo, estás ahí, y aunque en los niños en un momento dado, así como un momento puede uno sentirse de esa manera y contemplarse de esa manera, en el momento inmediato posterior rompes en carreras, cosas, y eso, y ya sigue, se te olvida, ¿no? Todo lo demás. Pero es una sensación bastante común esta que Diego nos está compartiendo ahorita, y que te vuelvo a dar las gracias, porque es algo importante. Y es muy importante entonces que nos demos cuenta que esa sensación de soledad y de esa sensación de abandono, literalmente como dice Diego, es una sensación que tenemos que explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Uno se tiene que explicar, ¿por qué me sentí así? ¿No? ¿Por qué me sentí abandonado? Y tú, Diego, que nos estás compartiendo esto, podrás hacer una reminiscencia, ¿no? Un regresarte al pasado y también un ejercicio de introspección, entrar dentro de ti mismo y empezar a decir, ¿por qué me sentía de esa manera? Eso es interesante, van saliendo cosas interesantes que sin duda nos ayudan a fortalecer más nuestro presente. Y creo que eso le va a ayudar mucho a Diego, porque al final dice, lo recuerdo en algunas veces de mi día. Entonces, hacer ese ejercicio le ayudaría mucho, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ahorita vamos a platicar un poquito acerca qué es lo que al menos tu servidor puede sugerir y le ha sugerido a las personas que se me han acercado, porque con bastante frecuencia, Padre, las personas me hablan de su infancia, mucha frecuencia. Con bastante frecuencia me hablan de una infancia triste. Con bastante frecuencia me hablan las personas de una infancia que hubieran querido, como recuerdo que mucha gente me ha dicho, que fuera diferente, ¿no? Con frecuencia las personas me hablan de una infancia donde sienten que les faltó compañía, ¿no? Y literalmente se repite el discurso diciendo, me hubiera gustado convivir más con mi papá, me hubiera gustado convivir más con mi mamá, me hubiera gustado convivir más con mis hermanos, con mis hermanas, e incluso algunos dicen, sin pelearnos tanto, ¿no? Y sin tantos pleitos y cosas. Entonces, con mucha frecuencia la gente, y estoy hablando de gente, de adultos maduros, es decir, 45 años en adelante, o incluso para adultos mayores, de 60, 65 o más años, ¿no? Entonces estamos hablando de una etapa que no tiene menos de 40 años de pasado, ¿no? Y en los adultos mayores nuestra infancia tiene 60 años o más, ¿no? Pero con frecuencia los adultos, hombres y mujeres, recordamos nuestra infancia. Es algo muy interesante. Y con frecuencia ese recuerdo guarda alguna situación triste, ¿no? De que me hubiera gustado tal cosa. Entonces es algo verdaderamente interesante. Eso es algo que sin duda no tiene por qué determinarnos ahora.
El presente y el futuro son nuestros, ¿no? Literalmente hablando. Y nosotros podemos construir un futuro, independientemente de que me hubiera gustado haber convivido más, que me hubiera gustado haber aprendido más, que me hubiera gustado haber tenido más, lo que fuera, ¿no? Independientemente de todo, de los hubieras, ¿no? Independientemente de todo eso, nuestro presente y nuestro futuro es nuestro. Y esto es algo que es sumamente importante. Muchas gracias, Diego. Ese testimonio que nos acabas de dar, esa experiencia es muy, muy rica y muy buena. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que, al menos tu servidor, le sugiere a esta gente? Bueno, a mucha gente, como les acabo de decir, me hace referencia de su infancia, ¿no? Interesante. Significa, por una parte, al menos algunas de las reflexiones que yo he hecho, que la vida del ser humano es un continuo, ¿no? O sea, no se rompe. Desde la vida intrauterina, en el seno materno, que hay una gran cantidad de experiencias, ¿no? Ahorita, con todo lo que es la neurociencia, con todo lo que se sabe ya, padre, de la vida intrauterina, es una vida sumamente activa, ¿no? Pensábamos nosotros, una vez ya hace algunos años para atrás, que la vida intrauterina era algo totalmente pasivo, ¿no? Que el niño o la niña, pues ahí estaban, ahí flotando, ¿no? Pero es una vida muy activa, ¿no? Y el cerebro del niño y de la niña, desde los 3 meses que empieza el ascenso a percibir, y a los 5 o 6 que ya empieza los primeros procesos mentales, empieza a guardar ya cosas y a generar procesos mentales, es muy activo el niño y la niña, muy activa es la vida intrauterina. Entonces, desde ese momento hasta hoy, la edad que tengas, ¿sí?, ha habido una gran cantidad de actividad, ¿no? Y esa gran cantidad de actividad, sin duda, no tiene por qué determinar lo que tú quieras hacer hoy o lo que quieras hacer para mañana. Tú puedes realmente, aún las cosas buenas, sin duda, van pasando muchas cosas buenas en nuestra vida, esas se convierten en acicates, se convierten en motivaciones, se convierten en experiencias, ¿no? Pero también las cosas tristes, las cosas funestas, esa sensación, por ejemplo, de abandono en la infancia, en un momento dado, ya como adulto, como adulta, se puede convertir en una fortaleza para nosotros, se puede volver en un escalón que nos hace subir más arriba, ¿no? Entonces, esto es algo verdaderamente interesante. Entonces, ¿qué hacer con esas sensaciones, ¿no?, de fracasos a veces, de tristeza, de abandono, de ese me hubiera gustado tal cosa, ¿no?, que no la tuvimos en un momento dado, o así lo consideramos nosotros? Definitivamente, Padre, yo creo que lo que se recomienda, ¿no?, es primero el ejercicio que te acabo de decir, que ubiques realmente si hay alguna o algunas situaciones de estas, ¿no?, que hay alguna de esas cosas, y que te coloques tú misma y tú mismo allí en medio de esa situación, ¿no? Vamos a suponer, utilizando el favor de Diego que nos hizo de compartir esto, si tú te sientes cierto abandono, si hay una sensación de abandono que lo vas sintiendo con cierta frecuencia cotidianamente, la vas sintiendo, ubícate allá en ese momento, ¿no? Ubícate allá en ese momento y comienza a personalizar la situación, es decir, ¿quiénes estaban allá en ese momento, ¿no? En ese momento en que tú te sientes abandonado, te sientes triste, te sientes sola, en ese momento donde sientes que fue un evento, fue una situación, fueron una persona, fueron varias personas, ¿quiénes están allá, ¿no?, en medio de esa situación que con cierta recurrencia y con cierta intensidad vas recordando hasta hoy mismo, ¿no? Y empezar como a recrear, se llama, el escenario de ese entonces, y empezar a darte cuenta de qué es lo que pasó, y empiezas a... Y el cerebro, Padre, el cerebro es sumamente maravilloso,
cuando se da cuenta el cerebro de que estoy yo, Antonio, recreando una circunstancia, un escenario que cuando tenía yo, por ejemplo, 3 o 4 años, de las cuales 60, el cerebro inmediatamente comienza a buscar material, ¿no? Y ¡boom! Y si soy insistente, y si soy cuidadoso, y si soy concentrado en esto, el cerebro me va a empezar a poner cosas que a lo mejor yo ni me acordaba conscientemente, pero me va a empezar a poner, y voy a empezar a ver, y voy a empezar a sentir, y voy a empezar a pensar, y voy a empezar hasta, literalmente, hasta sentir olores, ¿no? De hace tantos años que están guardados allí. Y entonces ese es un ejercicio sumamente interesante de reminiscencia y de introspección. Y cuando ya estés allá, cuando topes ya con la situación que tú sientes, porque eso lo vas a sentir, ¿no? Sientes que esa es la situación, o algo muy parecido, o una de otras de tantas situaciones, tal vez porque a veces son varias, que son las que de alguna manera recurrente e intensamente las vas recordando al día a día y no te gusta y no te hacen sentir bien. Entonces allí, en esa situación, ve quiénes están, ¿no? Y si eres tú misma, si eres tú mismo, lo que hay que hacer es que tú aceptes esa situación tal como la recuerdas y la reconstruyes. Es un ejercicio sumamente interesante, ¿no? Yo he hecho este ejercicio con personas específicamente, y padre, empiezan hasta a hablar de cosas que están recordando, ¿no? Mira, está fulano, mira, esta cosas sumamente interesantes. Entonces te ubicas y aceptas esa situación, lo que fuera. No sé, a lo mejor es que tú piensas que tu mamá o tu papá querían más a tu hermana o a tu hermano. Acéptalo. Acepta mamá, acepta papá, acepta al hermano como era la situación, ¿sí? En otra forma de decirlo, perdónalos. Eso es lo que realmente hay que hacer, y eso es sanador, realmente es sanador, ¿no? Si esa circunstancia es la que te va recreando y va apareciendo con fuerza, ¿no? Cuando estamos, insisto, concentrados y cuando estamos interesados sobre todo en poder realmente recrear ese escenario de ese algo que hasta hoy recurrente e intensamente se me viene en el día a día y no me hace sentir bien, lo voy a poder recordar y lo voy a poder ubicar y voy a perdonar. O sea, perdono a mamá, a papá, porque hasta ahorita yo siento que pasa, y si los hermanos viven, ahorita lo sentimos. A mí me impresionó mucho, literalmente, cuando estaba yo frente a una paciente de 73 años, padre, y se puso a llorar porque su mamá quería más a su hermana. La mamá ya no vivía, pero la hermana sí. Y lloró como la niña que estaba viéndolo de 6 años o 7 años. Es verdaderamente interesante cómo podemos nosotros regresar y asumir esas situaciones. Se llama redimir esas situaciones, ¿no? Las redimo, las hago mías y lo acepto tal cual es, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? No puedo, pero sí, el hecho de redimirlas hoy, después de 60 años o 40 o 30, esa redención que yo voy a hacer de ese evento, de esa situación con las personas incluidas allí, eso me va a hacer sentir mejor hoy. Y muy posiblemente esa recurrencia, esa intensidad cotidianas van a ir bajando, ¿no? Y ya no lo voy a sentir como lo sentía yo. Es un ejercicio sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, perdona a las personas. En ocasiones habrán cosas donde tú te vas a ver tú mismo o tú misma que eres tú el que causó cierta situación. Perdónate tú. Perdónate tú mismo también. O a veces podemos darnos cuenta de que son las circunstancias, ¿no? Había una gran pobreza en la casa y muchas veces, o al menos algunas, para no decir muchas, pero algunas veces la pobreza económica se junta, que es para mí una mezcla explosiva, con la pobreza humana, ¿no? Con la pobreza de valores, con la pobreza de intenciones, con la pobreza de carácter. Entonces se mezcla todo eso y se vuelve
una molotov tremenda, ¿no? Perdónate si ves una circunstancia que viviste así, hay situaciones así, a veces esas pobrezas a veces se manifiestan con drogadicción, con alcoholismo, con prostitución, con situaciones de desórdenes, ¿no? Terribles a veces. Pues hay que redimir todo eso. Perdona esa situación que pasó, acéptala, ¿no? Y eso, insisto, la recurrencia y la intensidad cotidianas con la que en un momento dado puedes estar tú sintiendo que eso que va llegando va a ir bajando, literalmente. Es un ejercicio de redimir el pasado, ¿no? Si no lo redimimos, no lo vamos a poder vivir. Y entonces sí, ese pasado va a estar determinando mi presente y mi futuro, porque voy a seguir sintiendo lo mismo con caras nuevas, con situaciones diferentes, ¿no? Con épocas y otros tiempos diferentes, pero voy a estar repitiendo el mismo esquema que es el que he estado arrastrando por mucho tiempo. Hay que redimirlo para que nos demos cuenta entonces que nuestro pasado no tiene por qué determinar ni nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Yo siempre he dicho una frase, que si sanamos de los resentimientos sobre todo del pasado con personas concretas, si sano mis resentimientos, voy a ser feliz plenamente. Totalmente, padre. Suelo decir a las personas esa frase, porque si no sano mis resentimientos, entonces como tú decías ahorita, voy a ir cargando en mi vida, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. ¿Algo más, psicólogo? Es todo. Recordar que el ejercicio lo puedes hacer, ¿no? En el momento que te tengas, busca un momento, un espacio, un tiempo y un espacio adecuados y trata de ubicar un evento, una situación, una época, una persona o personas con las que tú sientas que te hayan hecho daño o que no te gusta y redímelo de la manera que te estoy sugiriendo. Bien, Antonio, psicólogo. Si nos puedes compartir en dónde te puede localizar la gente, redes sociales. Claro que sí, en mi teléfono, Cintia ya lo tecleo y me lo puedo teclear, es 9993 466206. En ese teléfono, a través del WhatsApp, me puedes mandar un mensaje o me puedes marcar. Incluso hay gente que con frecuencia, y se los agradezco mucho, que tienen la confianza y me preguntan y comentamos y salen cosas muy interesantes. Y para algunas personas que si tú crees que necesitas algún tipo de intervención más específica, más sistemática, con gusto podemos programar una sesión y poder platicar de lo que te está preocupando, ¿no? Para que te deje de preocupar y te ocupe en lugar de preocuparte, ¿no? Psicólogo Antonio, muchas gracias. De nada, padre. Muchas gracias por tu presencia y por estar con nosotros. Agradecemos también a todos los que están en esa transmisión, viendo esa transmisión, pues que Dios nos siga bendiciendo, sigamos preparando en ese tiempo del Adviento hacia la Navidad. Preparémonos también con responsabilidad, cuidándonos. Estamos en pandemia y cuán necesario es que, sobre todo en estos días, en estas semanas, que es de mucha fiesta, que es de encontrarnos con los seres queridos, seamos muy prudentes, teniendo en cuenta que hay que cuidarnos. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios los siga bendiciendo. Vamos a hacer una oración final. Antonio, si te parece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos buena noche.